Perlas del libro de Génesis. En la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra, dos ángeles van en persona a salvar a Lot y su familia por amor a Abraham. Y los dos Jehová ejecutan el juicio. Oremos. Buen Dios que estás en los cielos, nos dirigimos a ti, Señor, para darte gracias. Gracias por este día, gracias por tus bendiciones. Y te pedimos que nos dirijas en el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Ingresamos al capítulo 19 del libro de Génesis. Vamos a estudiar este capítulo y prestemos atención a las enseñanzas, a las perlas para nuestra vida. ¿Por qué les digo esto? Porque algunos solemos decir, ya conozco la historia, pero perdemos de vista muchos detalles, perdemos de vista muchas perlas porque creemos que ya conocemos la historia. Con seguridad que hoy usted va a descubrir más de una perla, más de una nueva enseñanza en relación a lo que usted ya ha escuchado o ha leído sobre esta historia. Continúe compartiendo, comparta el estudio diario. Anime a las personas, anime a sus amigos, invítelos. Y de este modo haremos que más personas lean la Biblia capítulo a capítulo. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. ¿Quiénes son estos dos ángeles que llegaron? Recuerden, en el capítulo anterior, 3 viajeros llegan a la casa de Abraham. Luego uno de ellos es identificado como Dios mismo y dice la misma historia que los otros dos se fueron, ¿no? Se fueron con rumbo a Sodoma. Se dice que entre Sodoma y Hebrón, donde estaba la tienda de Abraham, hay un aproximado de 40 kilómetros. Esos 40 kilómetros llevaría caminar un tiempo de 7 u 8 horas, siendo que los ángeles hubieran caminado, ¿verdad? Los ángeles tienen muchas formas de trasladarse, pero humanamente hablando, si eso hubiese sido así, puesto que los ángeles dejaron a Abraham bien avanzada la tarde, con los métodos comunes de viaje no pudieron haber llegado a Sodoma antes de la caída de la noche. Pero los ángeles, insisto, no se mueven simplemente caminando como nosotros. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Miren, aquí hay una preciosa perla. Hay valores que se cultivan en la familia y son valores que se van transmitiendo allí, dentro de la familia. Y ellos los van cultivando y los van practicando. Hemos visto que Abraham era muy hospitalario y ahora nos encontramos con Lot, que también es hospitalario. Lot, al ver a estos dos viajeros, se acerca a ellos y les invita. Y como hemos visto, el acto de inclinarse hacia el suelo era parte del saludo, podríamos decir, protocolar o la costumbre de esos tiempos. Y Lot se dirige a ellos y les dice: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis. Lot les ofrece el hospedaje. Los viajeros no se acercaron a Lot, sino que Lot fue a ellos. Ese valor, ese don, esa virtud de la hospitalidad
debiera formar parte de nuestra vida. Quizás no tengamos un lugar para hospedarles, invitarles que se queden, pero por lo menos para compartir la mesa. Y les dice, vengan, se van a hospedar y lavaréis vuestros pies. Esto de lavarse los pies era una costumbre muy arraigada. Y miren, desde el tiempo de Lot hasta el tiempo de Jesús, esa costumbre se seguía practicando. Como ellos caminaban con una especie de sandalias, los pies se ensuciaban y entonces al entrar a las casas era una costumbre que el dueño de la casa ofreciera agua para lavarse los pies. Una costumbre muy saludable, ¿verdad? Y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Lot les está ofreciendo que duerman en su casa porque ya es tarde. Y posiblemente también Lot hace esta invitación porque sabía lo peligroso que era la ciudad. Ellos le respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Así como Abraham insistió para que los tres viajeros se queden, ahora Lot también insiste y estos dos hacen como que se van a ir de largo. No, nos vamos a quedar en la calle. En la historia, esta es una historia similar que vamos a encontrar en el libro Los Jueces. Allí el viajero se queda en la calle porque no hay nadie que lo reciba. De ahí viene un anciano ya más tarde y lo recibe en su casa. Y Lot no se queda simplemente conforme con el no, mas él porfió con ellos mucho. Lot insistió, vengan a mi casa, no se queden fuera, es muy peligroso. La situación en Sodoma y Gomorra ante los ojos de Dios había llegado al colmo. Dios ya le dijo a Abraham que había venido para ejecutar los juicios porque el clamor había llegado hasta el trono de Dios. Y ahora Lot insiste y ellos dicen, está bien. Y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. No es simplemente ofrecerles una cama para dormir, sino que también dice aquí la historia que allí Lot preparó un banquete. Recuerden lo que Abraham hizo. Panes, mataron un becerro, prepararon el banquete. Algo similar hizo Lot, pero aquí hay algo llamativo. También preparó panes sin levadura y comieron. Muchos siglos más tarde también Cristo ocultó su identidad en el camino a Emaús, pero accedió finalmente a las instancias de los dos discípulos. Lot obtuvo gran premio por su insistencia, por eso Hebreos 13:2 dice, por la hospitalidad muchos recibieron ángeles. Y ellos comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. No había pasado desapercibido la llegada de estos dos hombres. Y la gente de Sodoma rodeó la casa de Lot. ¿Y para qué rodearon la casa de Lot? Dice, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Aquí Lot se ve ante una situación sumamente delicada. En esos tiempos, quien cobijaba a una persona, quien hospedaba, era responsable de la seguridad de esa persona. Y aquí Lot ve una situación de gran peligro para estas dos personas. Lot hasta aquí no sabe que ellos son ángeles.
no sabe. Y entonces estos hombres que habían llegado a un nivel de perversión terrible, dice, sácalos para que los conozcamos. Ustedes saben que en la Biblia el término conocer se está hablando de intimidad, de relaciones íntimas. Por eso se habla acerca de los sodomitas. Miren, este pecado era de tal naturaleza que Dios decidió, no solo por ese pecado, sino por otros más pecados, como vamos a ver más adelante, o quizás usted recuerde si está siguiendo el estudio desde ya hace buen tiempo. Uno de los profetas, ahora no recuerdo bien si es Jeremías o es Ezequiel, dice que uno de los pecados de estos pueblos era la ociosidad, porque en ese lugar había abundancia. Y la ociosidad llevó a pervertir a las personas. Hay un dicho popular que tiene mucho sentido, que dice, mente ociosa, taller del diablo. En nuestros días, este pecado del sodomismo está siendo normalizado a tal punto que hay iglesias que se precian de cristianas donde ya no se considera pecado la homosexualidad. No es considerado pecado. Pero Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Eso debemos tener nosotros muy claro. Lo que fue pecado al principio, lo que fue pecado en el Edén, sigue siendo pecado en nuestros días. Dice, sácalos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Lot quería razonar con estas personas y posiblemente los conocía porque Lot tenía buen tiempo viajando y muchos de ellos conocían a Lot. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Él se sentía responsable de la seguridad de los huéspedes. Pero además de ello, encontramos aquí una propuesta temeraria, y tal parece que esa era una de las salidas en ese tiempo. Cuando el levita y su concubina, también en una ciudad de Benjamín, se ven en esta situación, él les ofrece a la concubina y la concubina muere. Y aquí Lot ofrece a sus 2 hijas y dice de sus hijas que no han conocido varón. La virtud de la castidad o de la virginidad, como se conoce comúnmente, es una virtud poco valorada en nuestros tiempos. Es una virtud que para la gran mayoría ya no es virtud, sino es simplemente como que algo del cual avergonzarse. Lamentablemente, miren a los extremos a los cuales hemos llegado. Hay personas que se burlan de un joven o de una señorita si saben que a determinada edad continúan siendo castos, continúan siendo vírgenes. Pero esa es una virtud que se debería de cultivar. Muchos problemas, muchas vidas han sido malogradas, así literalmente malogradas, como consecuencia de no mantener la castidad, la virginidad. Hay muchos hijos que vienen al mundo y cuyas madres, cuyos padres no se hacen cargo de ellos porque llegan a procrearlos en la adolescencia o recién ingresando a la juventud. Y Lot dice de sus hijas, no han conocido varón. Y esta propuesta realmente es temeraria. Dice, hagan con ellas lo que les place. Tan fuertes son ciertas costumbres, ciertos principios, que Lot llega a este punto. Con seguridad que hoy en día
no habría padre que entregue a sus hijas para ser abusadas. Pero el honor en esos tiempos era tan fuerte, el sentirse responsable por el viajero, que se podía llegar a estos extremos. Y entonces, la situación, en lugar de calmarse, se fue empeorando. Y ellos respondieron: quita ya. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Este quiere decirnos qué es bueno y qué es malo. Este quiere decirnos qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Esta gente conocía a Lot. El testimonio de Lot había hablado fuerte, y ahora ellos estaban como fuera de sí. ¿Y qué dice? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot. Ahora querían también abusar de Lot y se acercaron para romper la puerta. Prácticamente estas personas actuaban como si estuvieran poseídas. Entonces entran en acción los seres angelicales, los ángeles. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Vieron que no se podía ya razonar con estas personas. La maldad de estas personas había llegado a límites realmente indescriptibles. Lo que se dice de las personas antes del diluvio estaba aquí sucediendo. Todo su pensamiento era de continuo al mal. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. ¿Qué hacen estos ángeles? Quitan la vista, ya no ven, se vuelven ciegos. Entonces empiezan ahí a andar a tientas, todos ciegos. Esta es una medida, podríamos decir nosotros, de emergencia, porque la situación estaba muy complicada. Y esta es una ceguera sobrenatural, no era natural, que lo habían producido estos seres angelicales. Y dijeron los varones a Lot: ahora recién ellos revelan su misión. Ahora ellos dan a conocer a Lot para qué han venido. ¿Tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. ¿Dónde está tu familia? ¿Quiénes forman parte de tu familia? Sácalos a todos. Y miren, aquí encontramos nosotros un acto de misericordia de Dios. Así como por Noé se salvaron su esposa, sus hijas, sus hijos, ahora encontramos que a Lot se le dice que saque a toda su familia. Si tiene yernos, que saque a los yernos. Si tiene hijos e hijas, que saque a los hijos. Todo lo que tienes en la ciudad, sácalo. Hemos venido por ti. ¿Recuerdan a Abraham en su petición si hubiera 50 justos? Y llega hasta el final si hubiera 10 justos. Al final, simplemente salieron 4. Lot, su esposa y sus 2 hijas. No había ni 10. Y el ángel le dice: sácalos de este lugar porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Hemos venido para destruirlo, pero tú debes salir. Y esa es la orden. Sal, saca a todos los tuyos. ¿Qué perla podemos encontrar aquí? ¿Qué enseñanza encontramos aquí? Los ángeles informaron qué iba a suceder y Lot creyó a la palabra de estos ángeles, porque también les estaba diciendo simplemente lo que estaba sucediendo allí en Sodoma. ¿A dónde había ido a parar Lot?
Pero dice que de las cosas inesperadas, de las cosas complicadas, Dios siempre saca algo de bueno. Y ahora, con Lot, había anunciado a esta gente que debían rectificar sus caminos. Recuerden que Dios no castiga a nadie sin antes haberle revelado sus verdades. La gracia se acaba en un momento cuando uno rechaza la luz. Los que no conocieron el Evangelio serán juzgados por la ley de la conciencia, dice Romanos capítulo 2. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. El hecho de que no se mencionen otra vez hijos e hijas no prueba que Lot solo tenía yernos, ni que esos llamados yernos eran jóvenes comprometidos con las dos hijas que todavía vivían en su hogar. Lot creyó a los ángeles y se esforzó fervientemente por persuadir a sus hijos de que buscaran la salvación dejando la ciudad, pero ellos tan solo se mofaron de la idea de que Dios la destruiría. Estos yernos no quisieron saber nada. Dice: no, te estás burlando. Destruir la ciudad. Saben, para la gran mayoría, la situación tal como está hoy en día nuestra sociedad no está mala, no es desesperada como a nosotros nos parece, porque ha sido normalizado la violencia, ha sido normalizada la inseguridad, han sido normalizado todo lo que sucede. Y para estos dos yernos, nada estaba mal. Era una broma eso de destruir la ciudad. ¿Cómo se va a destruir esta ciudad? Y al rayar el alba, ya estaba amaneciendo. Los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Levántate. Indudablemente Lot había amonestado a sus hijos durante la noche, y cuando el sol estaba por salir, los ángeles celestiales lo instaron a huir sin demora con su esposa y dos hijas. La frase "que se hallan aquí" implica que Lot tenía otros que no estaban aquí, si bien no dispuestos a irse. Toma a tus dos hijas que se hallan aquí. Era normal que las personas tuvieran hijos e hijas, como dice la palabra de Dios. Pero los demás, los que ya habían hecho su propia vida, tenían sus propias casas, todo, no quisieron saber nada. Y deteniéndose él, Lot y su esposa creyeron, pero les resultaba difícil abandonar todas sus posesiones. Y aquí hay otra perla. Cuando nosotros tengamos que salir, como dice la palabra de Dios, huyan. ¿Sabremos identificar el tiempo? ¿Estaremos dispuestos a salir? Deteniéndose él, como que no quería salir. Mi casa, mis posesiones, todo lo que tengo, ¿cómo lo voy a dejar? Los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas. Miren cómo es que Dios hace esfuerzos por salvarnos. Hace intentos e intentos por salvarnos. No quiere que ninguno se pierda. Toma de la mano a la familia, a Lot, a su esposa, a sus hijas, y vamos a salir. Prácticamente los fuerza a salir. Según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Lot se detuvo debido a una confusión y a un aturdimiento momentáneo posiblemente. Puesto que los ángeles no manifestaron preocupación por las posesiones de Lot,
sacaron a los 4 por la fuerza, según la misericordia de Jehová para con él. Tal es la debilidad de la naturaleza humana, que aún un buen hombre puede cegarse con el mundo al punto de no poder apartarse de él. Es como quien estando al aire libre durante una tormenta de nieve, al sentir una somnolencia fatal que va subiendo por sus miembros congelados, se viera tentado a entregarse a lo que sabe que es el sueño de la muerte. Necesita que alguien lo despierte y lo inste a ir a un lugar seguro. Según la misericordia de Jehová para con él. Cuánta misericordia manifiesta Dios para con nosotros. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida. No mires tras ti, ni pares en todas estas llanuras. Escapa al monte, no sea que perezcas. Aquel con quien Abraham había intercedido el día anterior se unió entonces con los ángeles fuera de las murallas de la ciudad y añadió una urgencia imperativa a la amonestación de ellos. La necesidad de que Cristo mismo se uniera a los ángeles en su exhortación a Lot sugiere que él y su esposa estaban aún vacilantes en cuanto a abandonarlo todo. ¿No podría ser dispuesta la destrucción hasta que tuvieran la oportunidad de llevar sus posesiones? Si se les daba tiempo, quizás podrían aún persuadir a otros para que los acompañaran. ¿Por qué tanta premura? Pero Cristo apareció y ordenó. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida. Escapa. Sálvate, no mires atrás. Y esto de no mirar atrás tiene un mensaje para nosotros. Jesús también le dijo a uno de los discípulos: el que mira hacia atrás no es digno de ser mi seguidor. No es digno. No mires atrás porque vas a retroceder. No mires hacia atrás porque la tentación está allí. No mires hacia atrás porque sentirás que hay muchas cosas de valor que estás dejando. No mires hacia atrás. Cuando decidas seguir a Jesús, no mires hacia atrás. Mira siempre hacia adelante, como dice el apóstol Pablo: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Prosigo a la meta. Escapa al monte, no sea que perezcas. La llanura, que una vez había sido tan atrayente por su belleza y fertilidad, se había convertido en el lugar más peligroso de la tierra y debía ser abandonada. Lot debía tomar esa decisión. Había elegido la llanura y ahora se le ordena que deje la llanura, que vaya al monte. Pero lamentablemente, Lot no quiere dejar la llanura. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí, ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Mucha fe vacilante en Lot. Y ahí es donde surge la pregunta: ¿por qué Dios salvó a uno que no creía completamente en él? ¿Por qué es que Dios se preocupó por la familia de Lot si ellos no creían? No eran temerosos. Y vamos a ver unos versículos más adelante la respuesta. Y todo es por amor a Abraham. Por amor a Abraham. En vez de cooperar gozosamente con el plan de Dios para la preservación de su vida, Lot abusó de la gran misericordia de Dios, refiriéndose a la supuesta imposibilidad de escapar a las montañas. ¿Saben? Dios nunca nos pide que hagamos algo que sabe que no podemos. No hay tentación que Dios permita que llegue a nosotros que Él sepa que no vamos a poder resistir. 1 Corintios 10:13. ¿Se dan cuenta? Pero Lot aquí dice: no, Señor. He aquí ahora está
ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. No es ella pequeña y salvaré mi vida. ¿Qué cosas hace Dios con tal de complacernos? A veces sabe que no es lo correcto para nosotros y por alguna razón nos concede ese pedido. Van a una pequeña ciudad, porque según Lot, en ese lugar podría ser salvo. Según Lot, no podría llegar al monte. Recuerda, Dios nunca te va a pedir hacer nada que Él sepa que no puedes hacerlo. Y aquí aprendamos esa gran perla. No busquemos lo fácil, hagamos la voluntad de Dios. Y esa búsqueda de lo fácil trajo consecuencias terribles más adelante. Lot, dispuesto a ir, pero a una ciudad, no al monte. No quería dejar la llanura. Y le respondió: he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad que has hablado. No lo voy a destruir. He escuchado tu súplica. Qué gran amor de Dios. A veces sabe que lo que le estamos pidiendo no nos conviene. ¿Recuerdan ustedes la oración del rey Ezequías? Isaías le dijo que debía ordenar su casa porque iba a morir. Y él lloró y suplicó a Dios y Dios le dio 15 años más de vida. Y en ese lapso de esos 15 años tuvo un hijo, Manasés. Y Manasés fue un rey terrible. Un rey que hizo que la gracia de Dios terminara para los judíos. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. ¿Mm? Nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Qué grande es el Señor, ¿verdad? Date prisa. Entonces, ¿qué dice? Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Ve a Zoar. El hecho de que Lot tuviera que huir de nuevo a una cueva puede ser tomado como que significa que Zoar también fue destruida posteriormente. La mayor parte de las autoridades en esta materia dan por sentado que esa ciudad yace bajo el Mar Muerto. Si tal fuera el caso, podría estar cerca de la ciudad llamada Zoara por Eusebio y colocada en el extremo sudoeste del Mar Muerto. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Pero miren lo que dice aquí. Nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Escóndete un poco de tiempo, dice la palabra de Dios, hasta que todo se haya cumplido. Y ahora Dios le está dando un tiempo, un poco de tiempo más hasta que Lot llegue a la ciudad y recién caerían los fuegos de Dios. Recién. ¿Cómo nos trata Dios a nosotros? A veces cede a nuestros caprichos, a veces cede a nuestra irracionalidad. Solo Él sabe por qué lo hace. Pero cuando ellos hubieron llegado, dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. ¿Qué encontramos aquí? Aquí encontramos en acción a los dos Jehová. Para muchos quizás les resulte extraño escuchar esto de los dos Jehová. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, Jehová se lo llama al Padre y Jehová también se le llama a Cristo. Por eso decimos los dos Jehová. ¿Y de dónde sacamos esto? Primero, escuchen aquí, dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos, desde los cielos.
Vamos a tomar como referencia Juan capítulo 1, versículo 1. El verbo, el verbo. Entonces el verbo hizo llover sobre estas dos ciudades fuego y azufre de parte de Jehová, de parte del Padre. Les voy a dar un versículo para que ustedes corroboren mejor esto. Isaías 43. Voz que clama en el desierto. Ya les resulta familiar este versículo, ¿verdad? Preparad camino a Jehová. Preparad camino a Jehová. ¿Estoy equivocado si digo preparad camino a Cristo? No, ¿verdad? Porque en el capítulo 1 de Juan, Juan el Bautista dice, yo soy aquel que prepara el camino para el Señor. Esta profecía de Isaías 43 está referido a Cristo. Entonces no leo mal si digo, preparad camino a Cristo, preparad camino al Cordero, preparad camino al Verbo. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Para quién es la calzada? Para Cristo. ¿No es cierto? Esta profecía habla acerca de la venida de Cristo. Y Juan el Bautista es aquella voz que prepara. ¿Y qué dice? Preparen el camino para Jehová. ¿Se dan cuenta que tanto a Cristo como al Padre se le llama Jehová? Por eso es que decimos los dos Jehová. Preparad camino para Jehová. Jehová hizo llover de parte de Jehová fuego y azufre sobre estas dos ciudades. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Todo fue destruido, completamente destruido, fuego y azufre. Durante siglos el paisaje chamuscado de esta región ha permanecido como un mudo testimonio de la gran catástrofe que convirtió su fértil llanura en un escenario de completa desolación. Recuerden ustedes que cuando Abraham le da a elegir a Lot, eligió esta llanura porque era fértil. Ahora no quedaba nada de aquello. Las dos ciudades quedaron destruidas. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Los ángeles habían sacado a los 4 de la ciudad condenada y les habían dado instrucciones explícitas en cuanto a lo que debían hacer y lo que debían evitar si querían salvar su vida. Pero no era suficiente meramente escapar de la ciudad, era necesario continuar cumpliendo con las instrucciones. La mujer de Lot miró atrás hacia la ciudad donde estaban su hogar y sus posesiones y algunos de sus hijos. En ese momento rehusó renunciar a ellos. Su corazón endurecido ha convertido su recuerdo en una advertencia perpetua para los que quisieran ser salvados, pero están contentos con tomar medidas a medias y parecen haber renunciado al mundo mientras su corazón está todavía en él. Al no soportar hasta el fin, no pueden ser salvados. Recuerden Mateo 24:13, Filipenses 1:6. Persevera hasta el fin y serás salvo. Es bueno no olvidar la solemne amonestación de nuestro Señor. Acordaos de la mujer de Lot. Lucas 17:32. No miremos hacia atrás. Sigamos las órdenes de Dios, sigamos las indicaciones de Dios, creamos en su palabra. Adán y Eva no creyeron en su palabra. Ya conocemos nosotros las consecuencias. Y esta mujer, por haber vuelto la mirada hacia atrás, se convirtió en una estatua de sal. No se sabe cuánto tiempo permaneció allí,
esa estatua de sal. Algunos por ahí dicen todavía continúa ahí. La sal no es eterna, eso sí. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. Y esto quiere decir que esa misma noche los ángeles habían llegado. Esa misma noche sucedió todo, todo fue rápido. Llegaron, se produce la convulsión en la ciudad, los ángeles dan el mensaje a Lot, tiene que convencer a los yernos, a los hijos, ninguno quiere, simplemente 4 salen. Por la mañana, al lugar donde había estado delante de Jehová, donde había conversado con Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Prestemos atención aquí. Abraham constató que al día siguiente de las grandes ciudades que eran estas dos, solo subía humo. En el libro de Judas 1:7 dice que estas 2 ciudades fueron condenadas al fuego eterno. Quienes consideran que existe el infierno, quienes consideran que el infierno va a ser un lugar de castigo para los impíos por la eternidad y van a quemarse ahí por la eternidad, debieran prestar atención a Judas 1:7, donde dice que estas 2 ciudades fueron condenadas al fuego eterno. ¿Y qué vio Abraham al día siguiente? Allí, en esas 2 ciudades, solo humo. El humo que subía de la tierra, como humo de horno. No había fuego ya. El fuego había consumido la noche, todo lo que tenía que consumir, y ahora solo quedaba fuego. Entonces, debe quedar claro para nosotros esta gran perla. El fuego eterno implica las consecuencias, la destrucción eterna, o lo que vendría a ser la segunda muerte. No es que va a estar ardiendo por la eternidad. Lean Judas 1:7. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué es que Lot y su familia se salvaron? Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Aunque no pudo salvar las ciudades por las cuales Abraham había intercedido, no obstante el Señor recompensó la oración intercesora de él, salvando a aquellos que estuvieron dispuestos a salir, como aquí se declara. Por la intercesión de Abraham, la salvación fue ofrecida a la familia de Lot. No llegaron a 10. Si hubiesen habido 10, no se hubiera destruido esa ciudad. Dios lo había ofrecido. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Saben, los seres humanos tenemos un gran problema. Solemos asumir. Solemos asumir que algo está pasando o que algo ha pasado. Y eso de asumir nos hace cometer muchos errores. Demasiados errores. Aquí Lot asume que la ciudad va a ser destruida también. Mejor no me quedo acá. ¿No eran los ángeles quienes le dieron la noticia? ¿No eran los ángeles quienes le dijeron, está bien, ve a esa ciudad? Y eso lamentablemente sucede en muchas personas. A pesar de tener la palabra de Dios con nosotros, seguimos dudando de la palabra del Señor. No le creemos. Y por otro lado, él muy bien pudo haber ido donde el tío. Asumió que también había muerto Abraham. Lo mismo sucede con las hijas. Asumieron que eran las únicas que quedaban, que era
que Lot era el único hombre que quedaba. Asumieron. Cuando asumimos y no confirmamos, cometemos muchos errores. Aprendamos a confirmar y no nos dejemos llevar por lo que asumimos. Yo creo que es así. Muchos divorcios hay como consecuencia de asumir. Muchas parejas se han separado por asumir. Es que yo creía, es que yo pensé. Lot subió de Zoar y moró en el monte. Hizo 2 hijas con él porque tuvo miedo. ¿Y de qué tenía miedo? ¿No? De que la ciudad sea destruida. Créele a Dios. Si el Señor le había dicho, ve, quédate allí, debía haber confiado en su palabra. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra, que entre a nosotros conforme a la costumbre de toda la tierra. Las hijas planifican el incesto, porque según ellas ya no había más varones. Para ellas solamente esas ciudades destruidas eran todo su mundo, y para muchos así es nuestro mundo, muy pequeñito. Para muchas personas su mundo es una persona. Hay personas que cuando terminan una relación sienten que la vida se les fue porque se les fue su mundo. Su mundo. Y para estas 2 hijas de Lot, su mundo había desaparecido. Y llegan a la conclusión de que ya no hay más varones. Ya no hay con quién casarse. Entonces, hacen un gran plan, según ellas. Vendemos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Durmamos con él. Y aquí encontramos varios problemas. Tal parece que la costumbre en esos tiempos de algunos era embriagarse, y embriagarse hasta perder el sentido, hasta perder el uso de la razón. Y al otro lo emborrachan 2 veces. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió, o sea, se emborrachó de tal manera. Esto nos recuerda la embriaguez de Noé. Cuando se acostó ella, ni cuando se levantó, no sintió. El día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche. Y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó. Bien dice el libro de Proverbios. Ay, ¿para quién es el ay? Para el bebedor, para el que bebe. Y las 2 ocasiones Lot dejó ser embriagado hasta perder la razón. Quizás estaba deprimido, quizás estaba con miedo. No sabemos qué sucedía con Lot. Pero el licor trae consecuencias muy funestas, muy terribles. Aprendamos de estas lecciones, saquemos las perlas. No asumamos, no creamos que nuestro mundo solo es el círculo que conocemos. Ellos asumieron que eran los 3 únicos que quedaban. Y sucedió toda esta aberración. Sucedió todo ello. Y la influencia, miren, estas hijas eran castas, como lo había declarado Lot. Pero la influencia de Sodoma, costumbres, creencias, ahora afloraron. ¿Se dan cuenta? A veces nosotros decimos, no, donde estoy no hay ningún problema. El círculo sí influye. El círculo donde tú te desenvuelves sí influye. Por eso es necesario que elijas correctamente dónde estás, con quiénes te relacionas. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab.
el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Estos dos pueblos, los moabitas y los amonitas, con el tiempo se constituyeron en los enemigos del pueblo de Dios. Es trágico el relato de Lot y su familia. Una mancha cubre el recuerdo de él para todas las generaciones. Su pecado fue perdonado, pero las malas consecuencias de los años dedicados al placer y a la acumulación de bienes han perdurado por generaciones después de él. Lot fue salvado por amor a Abraham, pero lamentablemente él cosechó las consecuencias de sus decisiones. Tengamos mucho cuidado con lo que nosotros hacemos. Tengamos mucho cuidado con las decisiones que tomamos. Si queremos formar parte del reino de Cristo, cada día debemos tomar decisiones de vida, decisiones que nos lleven al Señor. Que Dios te bendiga. Amén.